¿Qué tal, Isa? Buenas Buenas, tardes, Marcelino. ¿Qué buenas tal? tardes. Muy bien. Aquí en esta tarde soleada Vamos a hablar de incendios. y de meteorología. Estamos o acabamos de salir de un periodo de lluvia y estábamos hablando hace un mes de una enorme sequía. ¿Qué impacto tiene esa lluvia en la sequía? La sequía global para toda España tiene poco impacto. Tiene poco impacto porque el periodo de lluvia de mayo en la primavera pues es poco efectivo, la precipitación ya es poca cantidad la que se espera recoger, ¿no? Y algo ha aumentado esa capacidad en los pantanos, poco, pero algo ha aumentado, ¿no? Yo creo que la pregunta más interesante quizás te la tenga que hacer yo a ti. ¿Cómo esto ha repercutido en la humedad del combustible, en la humedad del bosque, en la humedad de las plantas? Los años excepcionales, verdaderamente es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Veníamos de una situación crítica, absolutamente crítica, porque regiones muy extensas vienen sufriendo una sequía que en algunas zonas incluso se remonta al año 2019. Entonces, no parece que estas precipitaciones vayan a tener un efecto a largo plazo, desde luego no cuando el verano entre, pero tampoco podemos decir que no ha tenido ningún efecto, ¿no? A la vista está que creíamos que íbamos a estar con incendios enormes de forma generalizada hace un mes y bueno, pues de momento tenemos una tregua. Está habiendo incendios, están comportándose como se espera un poco en esta época del año, pero enseguida vamos a notar los efectos de esa sequía a largo plazo. Siempre hemos hablado del verano, la época de los incendios, y cada vez se habla más de que eso se está alargando, cómo se ve eso y cómo se evalúa eso desde el punto de vista de la meteorología y la climatología. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha constatado que el verano se está alargando. Cada vez encontramos estos episodios tan duros como las olas de calor se están produciendo en septiembre, en el año 2019, en junio, en el año 2021, se están saliendo de su periodo, ¿no? Y estos periodos bueno, son los que provocan el estrés térmico que al final provoca el incendio forestal. Y por darte un dato contrastado, la Agencia Estatal de Meteorología, los expertos en clima han estudiado cómo ha variado el clima desde los años 70 hasta hoy, y por ejemplo en los años 70 solo había un 3% de clima semiárido, ¿no? Que estaba un poco en la zona de Almería, donde tradicionalmente se lo daban los espagueti western simulando el ejército de Arizona, ¿no? Bueno, pues ese clima semiárido ha ido creciendo cada año y ya a finales del 2000, 2010, 2015 tenemos un 13%, de un 3 a un 13%. Tenemos clima semiárido en Extremadura, en la Siberia extremeña, en La Serena, tenemos clima semiárido en La Mancha, tenemos clima semiárido en Los Monegros, en Aragón, o sea, está cambiando esa realidad, está cambiando esa realidad. Este cambio climático también afectará al comportamiento del fuego, ¿no? y a vuestras estrategias de extinción. Mira, el comportamiento del fuego se define por una serie de variables, ¿no? No solo es, uy, qué grande es este fuego, ¿no? Sino que hay variables que se pueden medir muy bien, y de hecho cada vez mejor con imágenes de satélite. Si nos fijamos en dos de ellas, velocidad de propagación e intensidad, son unas variables que además son muy interesantes porque son las que se han ido comparando con la capacidad técnica de extinción. O sea, cuando en ese momento en el que se hace la mejor combinación de recursos, hay unos parámetros del fuego que ya no se pueden controlar, ¿no? Y aumentan ambos. Ten en cuenta que una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Es momentos, picos de viento más intensos, afectan a la velocidad de propagación, estamos viendo más estrés hídrico, afectan a la intensidad porque que tenemos cada vez más carga de combustible disponible, con lo cual esos picos en el peligro meteorológico que nos trae el cambio climático va a ser que efectivamente los incendios que ya son extremos lo sean más, pero también nos va a ocurrir que incendios que ahora están en la franja intermedia pasen al umbral de los incendios extremos. Eso quizás habría que hacer un ejercicio de pedagogía y explicarlo a la gente, porque el monstruo con el que lucháis cada vez se va haciendo más grande, ¿no? y más intenso, ¿no? En este incendio que hemos tenido en mayo en la Surde ha habido
creo que en 12 horas 8.000 hectáreas, si no me equivoco, o cerca de, sí, 8.000 hectáreas en 12, 14 horas. No, imposible de apagar, claro. Mira, el límite de la capacidad técnica de extinción, ya que me has dado antes tú un dato, ahora te lo doy yo a ti, el límite de la capacidad técnica de extinción, cuando se habla de intensidad, ¿vale? Que es un parámetro completamente físico, kilovatios por metro, 10.000 kilovatios metro, si quisiéramos apagarlos con agua, necesitaríamos entre 20 y 25 litros por segundo y por metro para apagarlo. No es posible, no porque no tengamos medios suficientemente grandes, sino porque es que aunque los tuviéramos, no sería seguro que estuvieran entrando, con la cadencia que haría falta, que desde luego a día de hoy es inviable y lo va a seguir siendo. Porque mira, el año pasado, como sabes, algunos de los incendios más grandes que tuvimos en la península ibérica fueron provocados por rayos, ¿verdad? Que poco se habla, ¿no? Sí, sí. Y esa causa natural que siempre hemos tenido ahí como residual, ¿cuál es la tendencia en este Bueno, tema? no hay una tendencia demasiado explosiva. Lo que sí ocurre es que en la primavera de toda la península, abril y mayo y junio, existe una gran actividad tormentosa, no va a disminuir y con ese escenario tenemos que vivir, ¿no? Te vuelvo quizá a la pregunta, claro, si siempre tendremos ese 5 o 10%, en fin, el porcentaje que se establezca de fenómenos de incendios provocados por rayos, ¿cómo crees tú que se debía gestionar el paisaje o de alguna manera sabiendo que esa fuente de ignición va a ser permanente todos los años, ¿no? Igniciones vamos a tener siempre, ¿verdad? Y las vamos a tener por causas muy diversas, entonces parece que no tiene mucho sentido pensar en la causa de la ignición. ¿Cuál es la causa de la propagación? Ahí es el problema, porque esto que estábamos hablando antes, el comportamiento del fuego no viene determinado por la ignición, viene determinado por la propagación. La realidad es que, como hemos estado hablando antes, la climatología tiene una tendencia que hace que la vegetación esté más disponible, pero bueno, el otro asunto también importante y sobre el que verdaderamente hay que trabajar, porque esa es la solución y no la respuesta, que es lo que damos desde los dispositivos, es la cantidad de combustible que tenemos, la continuidad que tenemos, cómo los cambios de dinámica socioeconómica han llevado a un abandono de un entorno rural básicamente debido a que no se sostiene una actividad económica. No se pueden pedir heroicidades, no se puede pedir al mundo rural que resuelva un problema que viene generado por una dinámica socioeconómica. Verdaderamente la solución tiene que venir por quienes tienen capacidad de hacer cambios en la dinámica socioeconómica, donde hay que poner el foco realmente, y sobre todo desde los niveles políticos, que son los que tienen la capacidad de decisión, es en generar un cambio socioeconómico que permita que las cargas de combustible que tenemos vuelvan a niveles en los que los incendios tengan un comportamiento sobre el que podamos trabajar. ¿Pueden llegar estos incendios a alterar la meteorología o la climatología? Sí, 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 eso ya se ha observado, ¿no? Cuando el incendio es tan potente, genera una nube de humo y de humedad y de vapor de agua que la saca del combustible que quema y esa nube se comporta como un cúmulo gigantesco que crece con mucho potencial y al final esa nube tiene que caer, ¿no? Esa nube o precipita, se convierte en un cumulonimbus con descargas eléctricas incluso, o simplemente en la masa de aire acaba cayendo por gravedad, ¿no? Y eso altera las condiciones del entorno del incendio. El modelo meteorológico que te dice si el viento en el valle va a ser de esa dirección o de otra, deja de funcionar, porque las condiciones locales que están debajo de ese cumulonimbus pues son un viento racheado en cualquier dirección y hace que sea imposible tener una predicción sobre el viento en esa zona. Hay que salir de ahí. Pero siempre hay una incertidumbre en la observación, que no es perfecta, claro, evidentemente, y por lo tanto también en la predicción, ¿no? Si nosotros podemos alimentar desde los incendios con medidas en tiempo real de la situación que está ocurriendo, podemos llegar a ajustar mucho más esas predicciones que al fin y al cabo nosotros las necesitamos casi siempre en un periodo de tiempo bastante corto. Yo creo que sí, ese es el camino, un poco, porque como decía antes, la predicción tiene una incertidumbre per se, pero la mayor incertidumbre viene de una observación que no se hace en cada metro cuadrado. Entonces, observamos a una punta del valle y observamos a otra punta del valle y no tenemos más estaciones,
El modelo hace su composición del lugar y su análisis y su predicción con esas dos observaciones. Si en medio hay una laguna de observación o si esa laguna no es importante, pero el incendio la está cambiando de tal manera que no se refleja ni en la punta del valle ni al principio, la reducción de esa incertidumbre que me preguntabas antes pasa por una mayor observación más fina y más cercana al foco del incendio. Pues no te preocupes que las estaciones meteorológicas las ponemos nosotros en los incendios. Luego ya pasamos los datos y a partir de ahí vamos trabajando juntos también. Estupendo.